Buenos días, jóvenes y señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Quien les habla, su profesor de psicología, Antonio Layo, y vamos a continuar desarrollando los temas que hemos venido trabajando hasta ahora. La clase anterior ya hemos empezado a ver los procesos psíquicos y hemos visto dos procesos psíquicos, la sensación y la percepción. El día de hoy vamos a continuar con el tercer proceso psíquico que le sigue a la percepción. Este proceso psíquico se le conoce como la memoria. Es un proceso psíquico cognitivo. Entonces, la memoria es un proceso psíquico cognitivo y muchas veces nos permite registrar, almacenar y recuperar información. Eso es lo que permite principalmente la memoria: registrar, almacenar y recuperar la información cuando la necesitemos. Por ejemplo, si te pregunto qué hiciste o qué estuvieron haciendo el 15 de noviembre del año 2017 a las 9:15 de la noche. Tal vez algunos recuerden qué estuvieron haciendo ese día, tal vez otros no lo recuerden, pero estoy seguro de que la mayor cantidad de peruanos ese día, a esa hora, estuvieron observando el partido de Perú-Nueva Zelanda. Y con ese triunfo peruano se pudo ir al mundial después de muchos años. Entonces la memoria registró ese partido de fútbol, lo almacenó, lo guardó. Para muchos es declarado como el día del hincha peruano, algo así escuché, y algunos lo pueden recuperar. Ante la pregunta ¿qué hiciste el 15 de noviembre del 2017 a las 9:15 de la noche? Dices: estuve viendo el partido Perú-Nueva Zelanda. Entonces ese es principalmente lo que hace la memoria: registra la información, la almacena, la guarda y la recupera cuando la necesita. ¿Cómo se define entonces la memoria? Como un proceso psíquico que permite al ser humano registrar, almacenar y recuperar información. Esa información puede ser cognitiva, conocimiento. Si te preguntan sobre algún tema en específico, puede ser una recuperación de información afectiva, que tú pues recuerdas a alguien, recuerdas un momento especial, tal vez un cumpleaños. Y también puede ser motivacional, recuerdas un momento donde te sentiste muy motivado y dices: bueno, voy a continuar con esa motivación, voy a hacer las cosas a partir de ese momento que me generó pues alegrías. La memoria tiene muchas veces a ser comparada con una computadora. Los psicólogos por lo general lo comparan con una computadora y le llaman la metáfora de la computadora, y ponen a un lado la computadora, al otro lado la mente humana. La computadora tiene un disco duro donde guardamos mucha información, y pues la mente humana también tiene un disco duro donde se guarda información y se llama memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo nosotros podemos guardar mucha información y puede durar toda la vida incluso. Yo pienso que ustedes recuerdan que les enseñaron a sumar en primaria, y si les dijeron 1 más 1 es igual a 2 al inicio, pero ahora es facilísimo para ustedes, no necesitan nuevamente repasarlo, no necesitan volver a verlo, porque está guardada en su memoria a largo plazo. Y también tenemos en la computadora la memoria RAM, y en la mente humana estaría la memoria a corto plazo. Esta información o esta memoria guarda información por un lapso de tiempo pequeño, que si no se procesa muchas veces se pierde, ¿no? Por lo general la información tiene que pasar a la memoria a largo plazo para que ahí pueda quedarse y no perderse. La memoria también tiene procesos. ¿Y cuáles son esos procesos? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, están todos los procesos por los cuales pasa la memoria. Inicia con los registros sensoriales para luego pasar al punto B. El punto A son los registros sensoriales, el punto B viene a ser la codificación, configuración, o también llamada codificación. Luego pasa al punto C, donde vamos a encontrar el almacenamiento, y luego vamos a pasar al punto D, donde está la recuperación, o también llamada evocación, para continuar
hacia el reconocimiento y por último la localización. Ese es el proceso por el cual la memoria registra, almacena y puede recuperar la información cuando la necesita. Ese es el proceso. Ya sabemos que todos nuestros procesos psíquicos están relacionados con el cerebro. Toda nuestra información se guarda en el cerebro, tanto cognitiva como afectiva y volitiva, todo está en el cerebro. Muy bien, empecemos por definir qué son los registros sensoriales. Se dice que los registros sensoriales vienen a ser el primer paso en el proceso de la memoria y muchas veces puede que sean involuntarios. La información sin procesar se encuentra en esta parte y por lo general se queda allí por un periodo de tiempo muy breve y luego o bien se procesa o bien se pierde esa información. Si se procesa la información va a pasar del registro sensorial al siguiente nivel, que es un nivel de estado consciente de la persona, consciente de la memoria, y se le va a llamar la codificación, configuración o adquisición. Y aquí se va a clasificar la información. La información que llega del registro sensorial, que puede ser abundante o muy poca, pero aquí se empieza a clasificar. Si ustedes recuerdan la clase anterior, la sensación es la que registra la información y la que clasifica la información se llama percepción. Entonces hasta ahí estaríamos con los dos procesos psíquicos anteriores. Luego debemos avanzar a la parte del almacenamiento en el punto C, como ustedes pueden ver, y esa es la parte inconsciente de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que tú has leído a través de tu vida, a través de todo este tiempo de estudio, está almacenada ahí, en la memoria, en la parte de almacenamiento. Allí está la información. Profe, ¿por qué no puedo recuperar esa información? Porque hay temas, incluso algunos estudian para el examen y luego no se acuerdan, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, pero no, la información está ahí, en el almacenamiento. Aquí es el lugar donde la información ya va a estar guardada en nuestro intelecto. Este es un proceso complejo y dinámico, pero se encuentra toda la información ahí. Una vez que tú tienes esa información, puedes recuperarla. Y pasamos al siguiente nivel, que es la recuperación o evocación de la información. ¿Cuándo tú puedes recuperar una información? ¿Cuándo puedes evocar esa información? Se dice que hay dos formas de recuperación o evocación de la memoria. Una es la espontánea o involuntaria y la otra es la voluntaria. Cuando hablamos de que la recuperación es espontánea o involuntaria, significa que la recuperamos sin ningún esfuerzo, ¿sí? El recuerdo aparece rápido, sin esforzarnos. Y hay dos tipos de recuperación espontánea, la inusitada y la asociativa. La inusitada es aquella donde no existe o no hay relación entre la vivencia y el recuerdo. Y en la asociativa hay relación entre la vivencia y el recuerdo. En una entonces no hay relación, en la inusitada no hay relación entre lo que has vivido y el recuerdo que tienes. Y en la asociativa hay una relación entre el recuerdo y la experiencia vivida. Por ejemplo, podríamos decir en la evocación inusitada, estoy estudiando para mi examen de matemática y de pronto se me viene a la mente o a la memoria los enfermos que están muriendo por el COVID-19 en todo el mundo. Se dan cuenta que ahí no hay una relación entre el recuerdo y lo vivido, porque ¿qué estás viviendo en el momento? La experiencia es el estudio de la matemática y recuerdas cosas que no guardan relación. En la asociativa, por ejemplo, podríamos decir, estoy estudiando sobre la evolución humana y de pronto recuerdas a Charles Darwin y el origen de las especies. Allí hay una asociación entre lo que estás haciendo, entre lo vivido
y el recuerdo. Por eso dice inusitada, no hay relación entre la vivencia y el recuerdo. Y en la asociativa hay relación entre la vivencia y el recuerdo. Después de la recuperación o evocación viene el reconocimiento. Y el reconocimiento es cuando evaluamos si lo que recordamos pertenece a nuestro pasado. Si, por ejemplo, estás pasando por una cafetería donde alguna vez estuviste con alguien importante en tu vida y ahora ya no está, recuerdas. Ese es el reconocimiento. Reconoces, evalúas ese momento, ese recuerdo con tu pasado. Y por último está la localización, que consiste en ubicar el recuerdo en el espacio y tiempo. Entonces también podríamos poner un ejemplo de que dices, fue en tal fecha, a tal hora, con tal persona, ¿no? Ubicas el lugar, ubicas el tiempo. Recordar el partido entre Perú y Nueva Zelanda, estás haciendo una localización. Puedes decir, fue el 15 de noviembre del 2017 a las 9:15 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Entonces, allí estás localizando. Ese es el proceso por el cual pasa nuestra memoria. Aquí tenemos una pregunta y si has estado atento y atenta, vas a poder decirme cuál de los procesos de la memoria es la que se está dando en este ejemplo. Dice, Carlos Manuel desea saber en qué fase de la memoria el ser humano clasifica la información. No te olvides, en el registro sensorial solamente, ¿qué hace? Solamente es información sin procesar. ¿Sí? Es el primer paso, el estímulo. En la adquisición y en la codificación, ¿qué hacemos? Muy bien, clasificamos. Entonces, ¿dónde clasificamos? En la codificación. Alternativa D. Luego tenemos los modelos estructurales de la memoria. Y el modelo más importante que se ha trabajado, que trabajan la mayoría de psicólogos, es el modelo de procesamiento de la memoria en 3 etapas, que fue fundamentada por Atkinson y Schiffing. Estos 2 psicólogos fueron los que llamaron a esta teoría del procesamiento, también le llaman teoría modélica, estructural, multialmacén. Y se dice pues que la memoria va a pasar por 3 etapas. La memoria sensorial, que viene a ser donde llegan todos los estímulos, y esta memoria sensorial es filtrar la información. La memoria sensorial es como una especie de, digamos, de colador, donde todo lo que no sirve va a apartar esa información y solamente va a filtrar la información importante. Entonces, de la información sensorial pasa a la memoria a corto plazo, pero a través de la atención. Si no existe atención, ningún estímulo de la memoria sensorial pasará a la memoria a corto plazo. ¿Sí? Ahí se termina perdiendo, desapareciendo. Luego de la memoria a corto plazo, que por lo general dura 20 segundos, esa información ahí, entonces debe pasar a la memoria a largo plazo. ¿Y cómo hace para pasar a la memoria a largo plazo? A través de la codificación. Si tú no codificas, no va a pasar la información hacia la memoria a largo plazo. ¿Y cómo se puede codificar? Nosotros codificamos de diferentes maneras. Algunos hacen resúmenes, otros hacen mapas conceptuales, otros hacen cuadros comparativos, etcétera, etcétera. Mapas mentales, cuadro sinóptico. Esa es una manera de codificar, porque la información que te llega, si tú no la codificas, no la vas a poder guardar en la memoria a largo plazo. Y cuando la guardas en la memoria a largo plazo, ahí ya tú puedes recuperar la información cuando tú desees. Sin embargo,
A veces sufres de olvido y te olvidas de las cosas. Entonces hay dos clases de olvido. Aquí se dan dos clases de olvido. Luego vamos a ver cuáles son los factores que originan que olvidemos las cosas. Pero aquí se dan las dos clases de olvido. El olvido por disponibilidad. ¿Qué quiere decir el olvido por disponibilidad? Si ustedes se dan cuenta, es aquella información que nunca fue codificada. Y si no es codificada, no se guarda en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, estudias para tu examen y te vas a tu examen en la mañana, porque no estudiaste con anticipación, lees y repites y repites todo. ¿Qué pasa? Cuando llegas al examen, das el examen y te sacas 20. Pero como tú solo has repetido mecánicamente, nunca guardaste en tu memoria a largo plazo, no codificaste, no hiciste tu resumen, tu mapa mental, nada, solamente repetiste lo que decía, esa información se pierde. Y cuando te pregunten 3, 4 clases después por esa información de ese examen, tú no recuerdas, te olvidas. Ese es un olvido por disponibilidad, porque nunca codificaste. Si no codificaste, no guardaste en la memoria a largo plazo. Pero hay otro tipo de olvido, uno en el cual tú codificas, tú haces tu resumen, haces tu mapa conceptual, estudias y te lo aprendes, ¿no? Lo memorizas y lo aprendes incluso. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que cuando estás en el examen no recuerdas justo esa pregunta y tal vez te ha pasado que estás dando el examen, lees la pregunta y dices, he leído esta parte, yo lo he leído. Y no puedes recordarlo. Bueno, luego tal vez con alguna pista o algo lo recuerdas, pero en ese momento no puedes. Eso se llama olvido por accesibilidad. ¿Qué quiere decir? Que tú sí has codificado, que tú sí has llegado a codificar tu información, sin embargo, no puedes recuperarla. Al no poder recuperarla o no sabes cómo recuperarla, sufres su olvido. No. Entonces quedamos. Olvido por disponibilidad quiere decir que no se codificó, por eso es que no puedes recuperar esa información. Y olvido por accesibilidad, codificaste, pero no sabes cómo recuperar la información. Muy bien. ¿Y cuáles son los sistemas de memoria? Tenemos 3 sistemas de memoria: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, que lo vamos a hacer de manera general y luego ya vamos a estudiar cada una de ellas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la memoria sensorial? También se le llama AIS. ¿Qué significa AIS? Almacén de información sensorial. A veces nos preguntan en los exámenes qué son las AIS. Entonces, un AIS es almacén de información sensorial. Así también se le llama a la memoria sensorial. Otra memoria que encontramos es la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo también se le llama memoria primaria, memoria operativa, memoria de trabajo. Por ejemplo, imagínate cuando tú vas al restaurante y haces tu pedido, puedes pedir tu lomo fino, de tomar tal vez una copita de vino, todo tu pedido que haces, ¿quién lo apunta? El mozo. El mozo, ¿qué tipo de memoria usa? ¿Cuál de estas 3 memorias? Bueno, la memoria sensorial casi todos la usamos, pero ¿cuál es? ¿La memoria a corto plazo o a largo plazo? ¿Él necesita aprenderse tu pedido para toda la vida? No, por lo tanto usa una memoria a corto plazo, por eso se le llama memoria operativa o memoria de trabajo. Entonces, la memoria a corto plazo se llama memoria primaria, operativo de trabajo, porque la información pues dura muy poco tiempo, no necesitas aprendértelo. Como les digo, el mozo hace un trabajo solamente de memoria a corto plazo. Y luego tenemos la memoria a largo plazo. Esta se llama también secundaria, remota o permanente. Como ya les comentaba, esta memoria guarda información que muchas veces te va a servir para toda la vida. Esa información guardada implica de que en cualquier momento de tu vida puedes usar. Si tú has codificado bien, vas a guardar toda la información en tu memoria a largo plazo. ¿Qué tipo de información guardan estas 3 memorias? Esta estructura de la memoria. La memoria sensorial, todos los estímulos, tanto los que son importantes como los que no son importantes, todos los estímulos son guardados por la memoria
sensorial, captados por la memoria sensorial. El color, tamaño, la forma, el grosor, todo guarda o capta la memoria sensorial. Sin embargo, como le decía, esta memoria sensorial funciona como un filtro. A través de la atención va a pasar a la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo ya no guarda todos los estímulos o ya no se hace cargo de todos los estímulos, sino solamente de los estímulos significativos, de los más importantes, porque solo esos estímulos significativos van a pasar a la memoria a largo plazo, que también guarda estímulos significativos, lo que es importante. ¿Cuál es la capacidad de la memoria? La memoria sensorial se dice que tiene una capacidad de 4.0 a 0. O de 0.4 a 0.5 segundos. Es muy limitada su capacidad y en tiempo también, dura muy breve, ¿no? Es una capacidad limitada y en tiempo también dura muy breve. La memoria a corto plazo guarda información, aproximadamente 9 unidades de información. Y aquí aparece el número mágico. ¿Por cuánto tiempo guarda esta información? Entre 20 a 30 segundos como máximo, pero por lo general 20 segundos es lo que guarda la información, la memoria a corto plazo. Pero su capacidad es de 9 unidades de información. Y aquí los psicólogos llaman el número mágico. 7 más menos 2. Tú recuerdas 7 palabras más 2 o menos 2, o bien recuerdas 5 o 9 palabras. Lo máximo que puedo recordar son 9 unidades de información. Y la memoria a largo plazo sí tiene una capacidad ilimitada. Cuando hacemos la comparación con la computadora, podríamos decir que una computadora de última generación pues tiene hasta, imagínate, 2 teras, ya ponle, 2 teras de información que puede guardar. Una memoria a largo plazo se dice que podría tener 300.000 teras. O sea, nuestra memoria es extraordinaria para guardar información. Y entonces, ¿por qué no guardamos tanta información? A veces, porque no hemos codificado bien. Porque la información, cuando leemos, cuando vivenciamos ciertas situaciones, todo se guarda. Sin embargo, si no codificamos como debería ser, imposible de recuperarla, ¿no? Luego tenemos los mecanismos de control. ¿Qué es lo que permite que la memoria pueda conservar esa información? La memoria sensorial es a través de la atención, como les decía. La atención nos permite pasar a la memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo tiene que estar repitiendo. Repite, para que no te olvides. Cuando te dan un número de teléfono nuevo y no tienes dónde apuntar, ¿qué haces? Repites hasta que se te quede. Y puedes codificar, no solamente repetir. Y si codificas, ya estás en memoria a largo plazo, ¿no? La codificación nos permite tener una memoria a largo plazo. Las clases de memoria sensoriales son 3: ecoica, icónica, áptica. Y las clases de memoria a corto plazo no existen. Y las de largo plazo son 2, las explícitas y las implícitas, que las vamos a explicar, como les decía, memoria por memoria, de una en una. La memoria sensorial es aquella que proviene directamente de nuestros sentidos, de duración muy breve, solamente registra los estímulos sensoriales, su capacidad es reducida. Si la información tiende a desaparecer rápidamente porque demora muy pocos segundos, y podríamos encontrar la memoria icónica, que es propia de la vista, de la visión, ¿no? Esta memoria icónica. La memoria ecoica, que es auditiva. La memoria áptica, que tiene que ver con el tacto, con cuando tú pues tocas algo, puedes guardar ese estímulo. También está la olfativa, con el olfato, la gustativa, con los sabores. Esos son los tipos de memoria sensorial. Aquí tenemos una pregunta sobre la memoria sensorial y dice: la memoria sensorial posee las siguientes características, excepto: solo registra los efectos sensoriales del estímulo, eso es verdadero. Su capacidad es reducida, recuerden, tiene capacidad limitada.
En menos de un segundo la información desaparece, así es, dura muy breve, 0.4, 0.5 de segundos, ¿no he visto? Su capacidad es ilimitada, falso, eso es falso, y su duración es muy breve, la información que se guarda aquí es muy breve. Entonces la clave sería la alternativa D. Su capacidad es ilimitada. La memoria a corto plazo es la capacidad para mantener en la mente de forma activa una pequeña cantidad de información. Si ustedes se acuerdan de ese dibujito que pueden observar allí, que es de Buscando a Nemo, la película, Dory era un pez que tenía una memoria a corto plazo, porque retenía información por muy poco tiempo. Esa es una memoria a corto plazo. Entonces, la memoria a corto plazo dura como máximo 30 segundos, pero por lo general vas a encontrar que son 20 segundos lo que demora una memoria a corto plazo. Y 3 segundos cuando está al 50%. Se menciona que esta memoria a corto plazo también tiene una función operativa o de trabajo, por eso decíamos que el mozo lo puede usar. Y respecto a su capacidad aparece el experimento de Miller o el número mágico, el 7 más menos 2. ¿Qué mencionaba Miller? Pues que él había estudiado, él era un psicólogo de Harvard, trabajaba en Harvard, era un psicólogo cognitivo. Él decía que a menudo se interpreta que el número de objetos que el ser humano promedio puede tener en la memoria de trabajo es entre 5 y 9. ¿Cuántos objetos puedes guardar en tu memoria de trabajo según este experimento de Miller? Puedes guardar o 5 o 9 objetos, el ser humano promedio. Y es decir, allí encontraríamos el 7 más menos 2. O guardas 7 más 2 objetos, 9, o menos 2, 5. Esto también se refiere como la ley de Miller, porque él mencionaba qué es lo que podemos nosotros guardar de información. Entonces podríamos decir que la memoria a corto plazo es limitada en procesamiento de información. Su tarea que cumple, pues, es almacenar brevemente los datos nuevos y actuar sobre ellos. Almacena los nuevos datos y actúa sobre ellos. La recuperación es rápida porque lo estás guardando por un momento y lo puedes recuperar rápidamente. Tenemos también una pregunta sobre la memoria a corto plazo. Dice: al darme un número telefónico, alguien me habla e interrumpe diciendo un número parecido, fallando de inmediato mi memoria y olvidando el primer número. El tipo de memoria a la que nos referimos en este ejemplo, pues, es memoria a corto plazo. Alternativa B. Por último tenemos la memoria a largo plazo, la cual se va a dividir en memoria explícita y memoria implícita. La memoria explícita se le llama declarativa. ¿Por qué es declarativa? Porque es aquella en la cual podemos reproducirlo con palabras. La información se puede expresar fácilmente con palabras y estamos conscientes de tener esos recuerdos. En cambio, en la memoria implícita, esta memoria es tácita y no se puede reproducir con palabras. La información, por lo general, no podemos expresarla fácilmente con palabras. Por ejemplo, te preguntan: define cómo te despiertas, cómo caminas, cómo tomas tu desayuno. Tú lo puedes hacer, lo sabes, pero es un poco complicado expresarlo con palabras. Esta memoria a largo plazo acumula todos los datos a lo largo de nuestra vida. Por eso es a largo plazo. Contiene la información que es procesada de manera profunda. Y para ser procesada, recuerden que deben codificar. Su capacidad es ilimitada y tiene una duración permanente. Almacena la información de modo organizado y significativo. Además, almacena información de todo tipo.
Y aquí podemos encontrar que la memoria explícita, por ejemplo, se va a dividir en memoria episódica y en memoria semántica. La memoria episódica es aquella memoria que incluye los eventos vividos o también los que no hemos vivido por cada uno de nosotros. Son momentos o eventos específicos de la vida personal de cada uno. Nos permite retener aquello que no hemos prestado demasiada atención y reconocerlo. Por ejemplo, tú puedes recordar tal vez la fiesta de tu cumpleaños, puedes recordar cualquier momento vivido. Todos los momentos vividos de forma personal es la memoria episódica. La memoria semántica es aquella memoria que va a almacenar, como si se tratara de un diccionario, todos los conocimientos, toda la información. En esta memoria vas a encontrar principios, reglas, conceptos, conclusiones lógicas. Todo tu conocimiento está aquí. Te dicen qué es la psicología es qué es la historia, qué es la matemática. Entonces toda tu información, todos tus conocimientos están ahí. Esta es tu memoria como si fuera un diccionario. Allí está toda tu información. Y por otro lado, dentro de la memoria implícita está la memoria procedural, que tiene que ver con las habilidades motrices. Es aquella que nos permite que volvamos a hacer las cosas que hemos aprendido. Lo podemos realizar sin demasiada atención. Cuando tú aprendes a montar bicicleta, por ejemplo, no necesitas nuevamente estudiar ni nada. Ya es algo mecánico, es un procedimiento, es una habilidad motriz que lograste. Cuando aprendiste a caminar, ahora caminas, no necesitas, o sea, lo haces inconscientemente incluso. Y también está la memoria emocional, que tiene que ver con los estados afectivos. Comprende las respuestas emocionales aprendidas ante varios estímulos. Todos nuestros amores, nuestros odios, nuestros temores, nuestros sentimientos se encuentran en esta memoria emocional. Y aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿la clase de memoria que se puede comparar a una biblioteca, cuál será? ¿Cuál de estas 4 memorias será la que se compara a una biblioteca? La memoria semántica. Muy bien, alternativa D. Ahora tenemos el olvido. Recuerden que había olvido por accesibilidad y por disponibilidad. Aquí vamos a encontrar cuáles son los factores para olvidar las cosas, para olvidar los recuerdos, los objetos, etc. El olvido es la desaparición temporal del recuerdo, debido a la ausencia de información, que quiere decir que no se codificó, o a la incapacidad para recuperarla. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay ausencia de información, ¿de qué estamos hablando? De que no hubo codificación. Y cuando hay una incapacidad para recuperarla, de que sí hubo codificación, pero no sé cómo recuperar esa información. ¿Cuáles son los factores que hacen que las personas olviden las cosas? Según Sigmund Freud, uno de los factores más importantes que podríamos encontrar en el olvido viene a ser la represión. La represión utilizada como un mecanismo de defensa. Olvidamos aquellas experiencias vividas que por lo general nos han causado disgusto, tensión, ansiedad o nos resultan vergonzosos. Todos esos recuerdos los tendemos a olvidar. Por eso también esta represión se le conoce como teoría del olvido motivado. Es que quiero olvidar esas situaciones desagradables en mi vida. Es tu inconsciente. Acuérdate que Freud trabajó mucho el inconsciente. Tu inconsciente hace que esas situaciones vergonzosas sean olvidadas. La represión entonces es uno de los factores. Otro de los factores viene a ser la falla de codificación. Cuando tú no codificas, vas a olvidarte las cosas. ¿Y qué debes hacer para, digamos, no olvidarte las cosas? Para que no exista esta falla, debe haber una lectura activa. Además, tienes que hacer tus organizadores visuales para que puedas codificar bien esa información. Esa es la falla de la codificación. Luego tenemos la falla de la recuperación. Aquí
tú no puedes recuperar la información que está en tu memoria a largo plazo, pero no se puede recuperar porque no estás contextualizando bien. Cuando uno no contextualiza la información, muchas veces no podemos recuperarla. Luego tenemos el deterioro de la huella. ¿Qué quiere decir? Que la información va desapareciendo poco a poco. En el proceso de almacenamiento se genera un conjunto de cambios en el sistema nervioso. Eso implica que vaya desapareciendo la información, el recuerdo. Pero ¿qué debes hacer para que no desaparezca? Repasar. Si no repasas, existe el deterioro de la huella. Luego tenemos la saturación. La saturación viene a ser la abundancia de información. Un ejemplo claro sería de que mañana tienes 3 exámenes y no has estudiado con anticipación ninguno de ellos, entonces hoy día en la noche empiezas a estudiar los 3 al mismo tiempo. Imagínate que los 3 son de letras y tienen conceptos parecidos. Tanta información hace que al final te olvides, ¿no? Cuando hay mucha abundancia de información. Y el último factor viene a ser la interferencia. Se dice que olvidamos por interferencia cuando algún material obstaculiza el recuerdo del otro. Cuando hay una información que obstaculiza otra información, estamos hablando de una interferencia. ¿Sí? Y puede haber interferencia retroactiva y la interferencia proactiva. ¿Cuándo es retroactiva? Retroactiva es cuando no se puede recordar el material antiguo porque el material nuevo lo obstaculiza. Eso quiere decir que olvidamos las informaciones antiguas y recordamos los contenidos nuevos. Por ejemplo, vamos a suponer que tú has estudiado tu inglés en el cultural, en primaria, y ahora que ya estás en tercer año de secundaria, decides estudiar francés. De pronto, empiezan tus clases de francés, estás un día, 2 días, y llegas a casa y te preguntan algo en inglés, y te bloqueaste. No puedes recuperarlo. ¿Por qué? Porque tienes los nuevos conocimientos del francés y sí puedes decirlo en francés. Te dicen, por ejemplo, di libro en inglés y tú no puedes decir libro en inglés, pero sí lo dices en francés. ¿Qué quiere decir? Interferencia retroactiva. No te acuerdas o no recuerdas el material antiguo, el inglés, pero sí recuerdas el nuevo. Fácil. Y la interferencia proactiva es al contrario. Se presenta cuando no se puede recordar el material nuevo porque el material antiguo lo obstaculiza. Con el mismo ejemplo, llegas a casa igual. Ahora estás estudiando francés. A ver, dime cómo se dice el libro en francés. Y tú dices en inglés el libro. ¿Qué pasó allí? Que no puedes recuperar el material nuevo, o sea, la información nueva, porque el antiguo obstaculiza. El antiguo sobresale, ¿sí? Miren, aquí hay una preguntita sobre interferencia retroactiva. Vamos a ver si entendieron. Dice, la interferencia retroactiva es aquella que no se recuerda el material nuevo porque el antiguo lo obstaculiza. Se recuerda lo que aprendió anteriormente, se acuerda lo previo y lo nuevo que se aprende, se olvida lo previo y lo nuevo se aprende, o no se recuerda el material antiguo porque el nuevo lo obstaculiza. Retroactiva. ¿Qué alternativa será? La alternativa E. No se recuerda el material antiguo porque el nuevo lo obstaculiza. Las anomalías de la memoria. Las anomalías de la memoria son 5. La amnesia, la hipermnesia, la paramnesia, la dismnesia y la hipoamnesia. La amnesia es la pérdida parcial o total de la memoria, cuando perdemos la memoria. Y hay 3 clases de amnesias. La amnesia funcional o psicogénica. Esta se da cuando estamos en situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, cuando hay emociones negativas, cuando hay situaciones vividas afectivas que te causan dolor. Por ejemplo, si has sufrido víctima de un robo, de alguna violación, entonces esas situaciones vividas que han sido muy dolorosas muchas veces se olvidan.
sufres una amnesia. Y luego pues empiezas a tener comportamientos y conductas completamente diferentes y no sabes por qué. Allí hay una amnesia funcional o psicogénica. No recuerdas esas experiencias traumáticas para poder ayudarte. Vas al psicólogo y pero ¿por qué te comportas así? ¿Por qué lloras todo el día? Tal vez ¿por qué no quieres comer, no quieres salir? ¿Por qué tienes, si tú tú quieres suicidarte, ¿no? Te quieres suicidar. Tú no dices, no recuerdo, pero quiero hacerlo y no recuerdas esa situación. Ahí hablamos de una amnesia funcional. Luego tenemos la amnesia anterógrada, que es aquella por la cual tenemos la incapacidad para fijar nuevos aprendizajes producto o luego de una psicopatología. En el mismo ejemplo, ahora vamos a suponer que te roban, tienes un robo y en el robo de pronto te golpean la cabeza y al golpearte la cabeza sufres la patología, luego despiertas en el hospital, sabes quién eres, sabes toda tu vida pasada, pero no puedes guardar nuevos aprendizajes. ¿Eso qué quiere decir? Que toda tu vida vas a vivir hasta el día que sufriste el accidente. Todos los días vas a repetir ese último día que has vivido, porque nuevos aprendizajes ya no puedes tener. Es diferente a la retrógrada. La retrógrada, en cambio, es la incapacidad para recuperar o para recordar sucesos anteriores. En el mismo ejemplo, te golpean la cabeza, te despiertas y no recuerdas ni cómo te llamas. No recuerdas ni tu nombre. Sí puedes tener nuevos recuerdos, pero los anteriores, los vividos hasta antes del accidente, ninguno lo recuerdas. Eso es retrógrado. Entonces no te olvides, la amnesia funcional es cuando pierdes la memoria de ese evento triste, de ese evento doloroso. La memoria anterógrada es cuando, después del accidente, después de la patología, sí recuerdas tu vida pasada, pero no puedes tener nuevos recuerdos. Y la retrógrada, no recuerdas tu vida pasada. No recuerdas ninguno, pero sí puedes tener nuevos recuerdos ahí. Luego tenemos la hipernesia. La hipernesia es la exaltación morbosa del recuerdo. Aquí recuerdas con lujo de detalles todo. Todo lo recuerdas con lujo de detalles. Esta hipernesia dicen que aparece en el momento que vas a morir. Porque cuando vas a morir, toda tu vida pasada pasa por tu memoria. Es un recuerdo completo de todo lo que has vivido. Por eso se dice que allí se produce la hipernesia. Luego está la paramnesia. La paramnesia es el falso reconocimiento de la información y de las experiencias que hemos vivido. Ese falso reconocimiento muchas veces nos lleva a un déjà vu o a un jamás vu. El déjà vu es el ya visto. ¿Qué significa eso? Con un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes se van de viaje a Estados Unidos y cuando llegan a Estados Unidos dicen, yo ya estuve aquí, sin embargo nunca has ido. Eso es un déjà vu. Ya estuve en este lugar, pero nunca estuviste. Y el jamais vu o el jamás vu es el nunca visto. El mismo ejemplo, ahora que estamos en tiempos de COVID-19, tú recuerdas tu colegio, ¿verdad? Sabes dónde has estudiado, pero el próximo año o cuando regresemos al colegio, llegas y dices, es la primera vez que vengo a este colegio, nunca he estado aquí. Eso se llama jamás vu, paramnesia. Luego tenemos la dismnesia, que es la debilidad para fijar o evocar sucesos que recordaba con facilidad. La dismnesia es que vamos perdiendo o vamos debilitando nuestra memoria, producto también ya de la edad, ¿no? Que poco a poco es imposible recordar algunos sucesos que antes sí los recordábamos fácilmente. Y la hipoamnesia es aquella pérdida parcial de la capacidad del recuerdo, que se va perdiendo también poco a poco, pero una parte. Te acuerdas una parte nada más del evento, de un momento vivido, solo una parte y te falta alguna otra parte. No lo recuerdas por completo. Tenemos una pregunta. Dice, si una persona recuerda páginas completas de una guía telefónica, padece de... Miren,
páginas completas de una guía telefónica. ¿De qué estará padeciendo esta persona? Hipernesia, porque es la exaltación morbosa del recuerdo, es que te acuerdas completamente de todo, detalladamente. Hipernesia, alternativa B. Muy bien, así hemos llegado al término de la clase del día de hoy, donde hemos trabajado la memoria. Aquí hay una pregunta que se relaciona con la amnesia. Miren lo que dice. El trastorno de la memoria que padecen las víctimas de violaciones, torturas o abusos sexuales que les impide recordar la experiencia traumática es... ¿Cuál es lo que nos impide recordar la experiencia traumática? ¿Qué tipo de amnesia estamos hablando? Alternativa A, psicogénica. Ustedes tienen en su práctica, que les voy a enviar con un documento adjunto para que puedan desarrollar todos los ejercicios y la tarea domiciliaria en el aula virtual. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.